Buenos días, Jorge. Pues hoy, quiero que participes en la grabación de un video donde te mencionaré 5 películas y pues tú darás tu opinión sobre la influencia de la comedia en la sociedad y lo que más le quieras incluir a las demás películas. ¿Quieres participar? La primera película es de una categoría de comedia de enredos donde escogí la de Pequeño pero peligroso. ¿La has visualizado? Sí. ¿Qué rescatas de ella sobre la sociedad? Pues, ¿qué te puedo decir? En la película se demuestra una parte en la que se evidencia cómo se supone que es un ladrón, pero le sale todo mal. O sea, me están explicando aquí que hay una forma de cómo robar, hay una forma de cómo robar en un lado con ciertas personas, cierta categoría de personas. Ahí están demostrando que hay una facilidad de las personas en incluirse, tanto robar una sociedad como incluirse en una familia fácilmente. Me está diciendo que hay un desgaste, un poquito de un desgaste en la sociedad referente al tema de que es fácil robar una tienda y es fácil incluirse en una familia sin que se dé cuenta. O Listo. sea, Listo, la segunda categoría es de caracteres, donde escogí Gigolo por accidente. ¿Qué opinas con respecto a esta película y la influencia en la sociedad? de que pues nos ponen a ver desde un punto de vista de que ser un gigolo también, ¿ok? Y de que no se tiene en cuenta la sociedad que hay ese tipo de personas y están como tomando hasta cierto punto de que ser un gigolo es algo normal en la vida. Y pues sí, es algo normal, pero no es muy bien visto por la sociedad por lo que se cataloga como un prostituto o una prostituta y sabiendo que puede ser hasta un trabajo normal. Ya depende de cada persona ser o no gigolo. La tercera es Pez fuera del agua. Entonces ahí rescataré la película de la niñera a prueba de balas. Entonces, ¿qué comentas al respecto? De que muestra una parte de una niñera, que es una niñera, pero fusionándola como una persona pues, de la marina, ese tipo de cosas. Lo muestran como de que cualquier persona puede manejar un rol de niñero, independientemente de lo que sea. Pero también se ve que, digamos, hay profesiones en las cuales se involucra mucho en la vida de una persona. Es decir, una persona de que, bueno, trabajan en el ejército, en la marina y está llevando un proyecto a cabo, donde si tú vuelves a tu familia, fácilmente puedes ver involucrado a tu familia en cualquier momento, independientemente del trabajo que tengas. La otra es comedia visual, donde escogí Dos locas en fuga. ¿Qué comentas al respecto? ¿Qué influencia tiene esa película sobre la sociedad? Eh, pues es muy poco lo que conozco de esa película. Y referente al título, Dos locas en fuga, me está diciendo que hay dos personas que son totalmente locos o locas, pero no se sabe si el término loco a qué se refiere, si es una persona que pues, tiene cierto trastorno de la personalidad o es dos personas homosexuales, entonces no sabría cómo darlo de cierto punto. Bueno, te voy a comentar, aparece, bueno, una actriz colombiana y una estadounidense, donde una es la policía y la otra es como una víctima. Ya recordé cuál es, que bueno, la persona se hace pasar de que la van a capturar y bueno, la policía se involucra mucho en eso. Se puede ver fácilmente que toman un rol de policía el cual no se ve en la sociedad. Mi hermano estaba en la policía y todo eso y dice básicamente que lo que le sucede a los policías, a los patrulleros y que ellos muchas veces no se involucran en eso. Están dando a relucir de que hay una patrullera que se involucra en la vida de otra persona. Puede que sí, pero no es muy visto en la sociedad y pues no es muy valorado porque si hay un policía que dice que va a apoyar a una persona que le está diciendo que bueno, está involucrada con la droga, ese tipo de cosas, van a decir que el policía es un torcido. ¿Verdad? Me están diciendo que todos los policías van a ser así y no es verdad. Listo. La última es comedia pues también de enredos, donde se ve la película de Más allá de los sueños, donde se ve el personaje de Adam Sandler y él tiene esa habilidad de contarle los cuentos a sus sobrinos y él empieza a lo que cuenta a sus sobrinos a hacerse realidad. Entonces que pide tener un carro rojo con una chica hermosa y se le cumple al día siguiente. Bueno, esa película sí me la vi, un pedacito, no me la vi completa y básicamente es como rescatar de que debe haber una unión como familia. Porque en esta época vemos niños de 10 años con sus celulares, papás con sus celulares y no hay nada de familia.
Lo que rescata esa película es que se trata de que las personas entiendan que se aleja mucho la comunicación y la interacción entre sus familias y que se debe volver a la antigua época donde tú acompañabas por las noches a tus sobrinos, a tus hijos, a tus nietos a contarles una historia nueva, donde pueden compartir más en familia y eso es lo que pues, se debe buscar en la sociedad, que vuelvan a ver esa época de gloria. Listo, gracias, Molly. Hola Santiago, hoy vengo a invitarte pues, a que comentes sobre 5 películas y sus diferentes tipos. ¿Deseas participar? Sí. Listo, la primera película se llama Pequeño pero peligroso. Es de la comedia de Enredos y pues ¿qué opinas al respecto? ¿Qué opino frente a qué? Digamos la influencia que tiene este tipo de comedia o esta película en la sociedad. Bueno, pues pienso que la película tiene mucha influencia a nivel social, pues porque se tiene estereotipado al ladrón, ¿sí? Que es una persona sin sentimientos que solamente busca su beneficio propio, pero en la película evidenciamos que no siempre es así, porque este ladrón termina compartiendo sentimientos con la familia que quería pues, robar. Listo. La segunda es comedia de caracteres que está Gigolo por accidente. ¿Qué opinas sobre la influencia de esta película o lo que se refleja en la sociedad? Gigolo por accidente, pues es una película muy curiosa, porque pues una persona que no tenía de pronto el acceso a cierto nivel económico y pues por cuidar la casa de un gigolot pues termina siendo gigolot. Entonces digamos que a nivel de influencia pues muestra cómo se puede ganar el dinero fácil, ¿no? Pero pues no tan fácil, porque al final no resulta siendo tan fácil ir y... O sea, es lo que se evidencia ahí, ¿no? Que uno piensa que la persona que es gigolot, la persona que presta esa clase de servicios sexuales o sea, se gana la vida fácil y no se la gana fácil, pues por lo que se evidencia ahí, que él tiene que, o sea, se encuentra con personas que no son de agrado para él. La tercera es Pez fuera del agua, donde escogí la niñera a prueba de balas. ¿Qué opinas sobre la influencia de este personaje en la sociedad? Eh, bueno, pues la preparación del ser humano, ¿no? Como independientemente de la carrera que uno tenga y de la formación que uno tenga, uno se va a tener que enfrentar a las circunstancias que son la familia, ¿sí? A todas las situaciones que se ven dentro de la familia. Entonces es curioso ver cómo una persona que es dedicada a la fuerza, ¿sí? A los trabajos, ¿no? A los trabajos duros de manejo de armas y eso, pues tiene que llegar a lidiar con una familia. Listo, la cuarta es comedia visual, donde escogí dos locas en fuga. Entonces lo que se trata es que están una policía y una víctima, que lo que quiere la policía es rescatar a ella, que tiene que presentarse en un juicio. Pero entonces se vinculan y terminan siendo amigas. Entonces, ¿qué influencia ves de ese personaje o de esta película en la sociedad? Uy, es la pregunta, porque pues bueno, en la sociedad no se ve mucho de que se termine haciendo una vinculación pues, con el preso al que uno está buscando, ¿no? O sea, eso sí creo que es un poquito más irreal, ya, porque si eso pasara estaríamos más corruptos de lo que ya estamos, entonces la verdad creo que es una influencia pero muy negativa. Listo. La última es Más allá de los sueños, donde es, digamos, Adam Sandler cuenta cuentos a sus sobrinos y él, digamos, lo que cuenta se cumple al día siguiente. Entonces, digamos, ¿qué opinión da sobre la película y alguna influencia que tenga en la sociedad? Bueno, pues a nivel de la película, pues promueve muchas situaciones irreales, ¿no? Ya quisiera uno contando un cuento pues se le cumpliera. Pero a nivel de unión familiar y demás, me parece que es importante porque promueve pues el hecho de estar en reuniones familiares y de tener un contacto directo con los hijos, de volver otra vez a eso que se tenía antes de contarle cuentos a los hijos y demás. Bueno, hola Cami, hoy venimos, digamos, a presentarte 5 películas y de esas tú vas a contar, digamos, qué te pareció y si lo ves en la vida real, ¿listo? Entonces, ¿deseas participar? Listo. De la primera película es Pequeño Peligroso y Pequeño pero Peligroso. Entonces, digamos, tú me decías que no te la habías visto, pero entonces trataba de un ladrón que era muy pequeñito y él se hacía pasar por un bebé para coger un diamante. Entonces él se hace de bebé y tenía que fingir todo. Entonces, digamos, ¿tú has visto eso en la realidad? ¿No? Listo, entonces, digamos, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si, digamos, en la sociedad lo vieran y por qué muestran eso en la película? ¿Por qué crees que lo muestran?
Listo. Entonces la otra película es Gigolo por accidente. Entonces se trata de que un señor toma el trabajo de otro y finge que él es esa persona. Entonces, ¿tú crees que lo ves en la vida real? No, las personas no hacen eso, ¿cierto que no? Listo, entonces, ¿por qué crees que ellos lo reflejaron en una película? O sea, ¿por qué nos muestran esa película, digamos, eso que él hace? Listo, otra película, Niñera a prueba de balas. Entonces, digamos, lo que trata es que un hombre que trabaja en la armada, tú tienes un hermano que trabaja, digamos, un tío que trabaja en la policía. Entonces, digamos, hagamos de cuenta que es él. Y trabaja, pero cuidando niños. Entonces, imagínate ese rol de él cuidando, digamos, por allá bandidos y después venir a cuidar niños. Entonces, ¿por qué crees que nos muestran eso ellos? Porque, digamos, por ejemplo, pongámoslo con tu tío. Entonces, puedes decir, imagínate que un día lo pongan a cuidar a los niños. ¿Tú cómo lo verías? Pues que es chistoso, es loco. Dime. Da risa. ¿Por qué? Ah, listo. Listo, dos locas en fuga. Entonces, digamos, es una policía y una víctima que lo que pretenden es llegar, digamos, como a un juicio para hablar sobre un delincuente. Pero entonces en eso ellas tienen que interactuar mucho, digamos, como relacionarse y tratar de luchar para que no las asesinen. Entonces, digamos, eso es lo que uno ve, digamos, en un policía cuando quiere cuidar a otra persona, que a veces les toca pasar por muchas cosas para poderse en eso. Pero entonces aquí muestran como escenas de chiste. Entonces, ¿por qué crees que muestran esas escenas como de broma? Listo, y la última es Más allá de los sueños. Entonces se trata de un señor que trabaja como aseador, pero entonces él siempre ha querido pues ser, digamos, un empresario grande. Entonces un día contándole cuentos a sus sobrinos, él pidió el deseo, digamos, de besar a una chica. Entonces, cuando pidió el deseo, al día siguiente se le cumplió y así le pasó durante varios días. Entonces, ¿tú por qué crees que muestran, digamos, esos sucesos así como tan irreales, sí, como tan de mentiras, pero son chistosos a la vez? Entonces, hola Laura, hoy vamos a invitarte a que des tu opinión con respecto a 5 películas. ¿Deseas participar? Obviamente. Entonces, bueno, la primera película es de Enredos, que se llama Pequeño pero peligroso. ¿Ya te la viste? Sí. Entonces, cuéntanos, digamos, por qué relacionan el chiste con esta película. Pues en parte de chiste es porque el personaje principal es pequeño y hace cosas muy divertidas. Y en parte de robar es porque eh, por ejemplo, esa persona tiene una familia y no consigue trabajo para mantenerla por motivo de su enfermedad. Entonces la única opción que tiene pues es robar. Listo, ahora sigue la de Gigolo por accidente. Entonces me decías que no te la habías visto. No. Entonces, digamos, lo que se trataba era que ahí donde él iba a trabajar, que digamos se limpiaba acuarios, había un señor que digamos servía a las señoras cuando estaban solas. Entonces, lo que este señor que vivía allí se fue de viaje y el que limpiaba el acuario se hizo pasar por él mientras él estaba ahí. Entonces, digamos, mostraban escenas donde él se hacía pasar por el otro de manera muy chistosa. Entonces, ¿por qué crees, digamos, que nos muestran eso chistoso de comedia? Pues porque en parte el director quiere mostrar que no siempre tiene que haber violencia en las películas, sino que también puede haber cosas chistosas. Listo, entonces, pez fuera del agua. Entonces, yo escogí Niñera a prueba de balas. Entonces, pues digamos, ¿qué opinas de esta película fuera, digamos, de la vida real o qué opinas con respecto de las escenas de comedia que muestra? En parte, yo quería decir que pues la película quiere demostrar que solamente las mujeres no cuidan a los niños, sino que también se pueden los hombres, no solamente las mujeres.
Listo, entonces comedia visual, dos locas en fuga. Entonces, digamos, me contabas que ya te la habías visto, entonces digamos que partes de comedia muestra o qué te parece que se ve en la sociedad. Pues en parte eh, es chistosa porque en un personaje hay es pequeñita, la persona, pero ni tan pequeña, prácticamente. Entonces, pues hace cosas muy chistosas y pues en parte que es un poquito pequeña, pues es más chistosa. Listo, entonces, más allá de los sueños, ustedes digamos, eso se trata de que hay un señor que le cuenta cuentos a sus sobrinos y pues al día siguiente se hacen realidad sus cuentos, digamos, porque crees que es chistosa a veces y porque lo muestran en esa película, digamos, a la sociedad. Ok, por primero es que la película quiere mostrar que en este mundo casi nada es imposible. Entonces la película trata de que el señor quiere, por ejemplo, un caballo volador y rojo y también besar a una muchacha. Entonces la película muestra que hay cosas muy reales. Bueno, Entonces hoy está venimos a demostrando compartir 5 que no películas es donde imposible. quiero que des tu Listo, opinión, gracias, Laura. ¿aceptas? Sí, señora. Listo, la primera es Pequeño pero peligroso, entonces esta película es de comedia de enredos. Entonces, digamos, se trataba de que de un señor que se pasaba por niño. Entonces, digamos, ¿qué opinión da sobre De eso? un- Exacto, digamos, con un enanito, entonces digamos que esa comedia, ¿cómo influencia a la sociedad o qué demuestran con esa película frente a la sociedad? Pues demuestran que la pareja que lo recogió querían tener un hijo y como no podían, entonces lo adoptaron como un hijo. Ellos lo vieron como un bebé, entonces lo trataron como bebé, pero resultó que era un adulto. Y él se escondía ya era para poderse esconder para tener el diamante que se habían robado. De la otra, digo lo por accidente, entonces se trata de un señor que toma el rol de otro para atender a las mujeres. Entonces, digamos, ahí muestran, digamos, que él, digamos, finge frente a las otras mujeres que es como un gigoló. Entonces, digamos, lo que se trataba es que digamos, mostraban escenas donde él como no sabía qué le tocaba hacer, entonces era chistoso porque improvisaban. Entonces, digamos, porque crees que mostraron esas escenas así como de broma y como que tratan de mostrar a la realidad o a la sociedad. Mm, Porque las mostraron como en chiste, pero era como una realidad de la vida. Exacto, listo. De la otra niñera prueba de balas. Entonces, digamos, se trataba de un militar que lo que hacía era atender a unos niños. Digamos que en la película se trataba de que él tenía que cuidar a los niños. Entonces, A digamos, los sobrinos. exacto. Entonces, lo que se presentaba, digamos, era como humor en tanto a la situación que ellos vivían. Entonces, ¿por qué se cree que influencia ese humor o en lo que se refleja la sociedad? Porque él se comprometió a cuidar a los sobrinos, pero entonces les creaba historias reales. Listo. Entonces, la otra es Dos locas en fuga. Entonces, esto se trata de que una policía y una víctima tenían que ir a declarar a un juicio. Entonces, estas lo que hacían era, digamos, para llegar allá les tocaba ponerse ropa chistosa, les tocaba hacer, digamos, como representarse de otra manera para que no las pillaran. Entonces, digamos, cuando hacían eso, entonces parecía pues como comedia o trataban de hacer reír al público. Entonces, digamos, ¿por qué crees que mostraban, digamos, como esas partes de humor? O si eso se ve en la realidad, digamos, entre un policía y una víctima. Pues en caso de la sociedad no se ve a veces eso, porque el policía tiene que cumplir un deber para con los delincuentes o los de mala sociedad. Listo, entonces ahí sí, más allá de los sueños, que se trataba del señor que le contaba cuentos a los sobrinos. Entonces ahí, digamos, se le contaba los cuentos y al día siguiente se le hacían realidad. Entonces, digamos, ahí porque mostraban como esas escenas y a veces provocaban como risas o broma dentro de la película.
Decíamos, ¿por qué se mostraban como esas partes como irreales y chistosas al mismo tiempo? Porque eran imaginaciones que de él, del, del tío del tío, y él quería que sucediera eso. Él quería estar en esa realidad de esas películas, de esas escenas.